Muy buenos días, niños y niñas, sean bienvenidos todos una vez más a esta área virtual. En esta ocasión, para seguir hablando y desarrollando los diferentes temas en la materia lenguaje y literatura con su grado séptimo, vamos a hablar ahora sobre los cuentos. Vamos a definir en qué consiste un cuento. Vamos a hablar específicamente del cuento maravilloso, características y autores, ¿verdad? Si recuerdan que la vez pasada les había hablado sobre ello, y pues era muy importante la primera clase sobre los tipos de personajes, por ejemplo los textos narrativos, los textos no narrativos, la narración literaria, en qué consiste, que puede ser oral o escrita y que por su contenido lo podemos clasificar ya sea en cuentos, leyendas, fábulas, etcétera, ¿verdad? Y que también lo podemos clasificar por su por su contenido que es no literario, que pueden ser también bibliografías, biografías, hechos históricos, etcétera. Entonces, en esta ocasión, el tema de la unidad 1 o el nombre de la unidad número 1 se llama El cuento maravilloso. Cabe mencionar, jóvenes, o es muy importante que ustedes sepan distinguir que el cuento no es lo mismo que una novela literaria. Esta última es mucho más extensa que la primera. Sus personajes tienen un profundo cambio se puede profundizar más en cuanto a su psicología. Y pues, pero vamos a hablar primero en qué consiste el cuento, definirlo. Pero antes de ello, miren, este es el tema, el cuento maravilloso, una pequeña imagen, o también llamado cuento fantástico, es lo mismo, de las dos maneras, lo vamos a manejar así. Pero primero tenemos la integración bíblica que la encontramos en Éxodo 20:12, que reza de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué quiere decir, niños? Que nosotros como padres debemos de respetar, como hijos, debemos de respetar a nuestros padres, ¿verdad? Que ellos nos inculcan la sabiduría, valores, forma de vida y forma de pensar, ¿verdad? Que eso es lo más importante, el respeto hacia nuestros padres, y que debido a ello el Señor nos va a bendecir. Ahora, para continuar sobre la temática en desarrollo, que es el cuento, primero quiero que entendamos, yo sé que muchos de ustedes a esta altura quizás ya hayan leído algún cuento, alguna novela corta, etcétera, ¿verdad? O recuérdese de alguno. Contéstese para usted mismo y diga: ah, sí, recuerdo aquel cuento que leí con tal profesora, con tal profesor, etcétera, ¿verdad? Pero para recapitular eso y tener una información más fresca, vamos a definir qué es un cuento. Es la narración de una historia imaginaria y que puede estar basada o no en hechos reales. Puede manifestarse de manera escrita u oral. La palabra cuento proviene del latín y significa contar. Eso es lo que podemos definirlo como cuento de forma general. Ahora, vamos a hablar, existen diferentes tipos de cuentos, eso sí. Cuento maravilloso, que es el que vamos a hablar. Más adelante también en las siguientes unidades: cuento policial, cuento de terror, cuento de ciencia ficción, cuento realista, y así sin fin, un par de descripciones de diferentes cuentos. Pero por lo menos ahorita nos vamos a enfocar en el cuento maravilloso o fantástico. Primero lo que tenemos que hacer es una definición. Entonces reza de la siguiente manera: el cuento maravilloso recibe también el nombre de cuento mágico o cuento de hadas. El cuento maravilloso se distingue de otros cuentos tradicionales porque en su argumento los seres humanos, conviven de forma natural, no problematizada en el relato, o sea que quiere decir que no existen conflictos, con seres sobrenaturales o como objetos mágicos que resultan cruciales para el desarrollo de la intriga. Los cuentos maravillosos tienen una fuerte intención moralizante con la que se pretende transmitir valores propios de una sociedad. Esto último es muy importante, niños,
porque comúnmente este tipo de cuentos siempre al final nos deja una moraleja, ¿verdad? Y la moraleja no es más que una enseñanza de valores. Entonces, en este tipo de cuentos es muy normal que hablemos de hadas, gnomos, animales que hablan, ¿verdad? Cosa que sabemos que en la vida real no se puede dar, ¿verdad? Pero el cuento maravilloso sí se presta para ello. Entonces también nos habla de una gran dosis de fantasía que podemos encontrar y un sinfín de situaciones situaciones moralizantes o situaciones mágicas que conllevan al desarrollo de la trama. Los elementos, por ejemplo, pueden ver, existen muchos cuentos, niños, muchísimos cuentos maravillosos. No quiere decir que lo que yo les voy a mencionar son todos, no. En este caso traigo la imagen de los cuentos de los tres cerditos, que es uno de los famosos, ¿verdad? Como podemos ver, lo mágico está ahí que de tres cerditos hablan y que un lobo feroz también se los quiere comer y que también habla, ¿verdad? Entonces eso es parte de la característica de lo mágico que algo puede pasar en dichos cuentos. Tenemos que tener en cuenta que estos son los tres elementos, o mejor dicho, los tres momentos fundamentales en los cuales se desarrolla este tipo de cuentos. El primero es el inicio, que surge con un daño o una injusticia sufrida por la heroína o por el héroe. Luego tenemos el nudo, que ya prácticamente el desarrollo de la acción donde el héroe o la heroína desarrolla la base principal del cuento. Y por último tenemos el desenlace, que es donde se alcanza lo deseado y determina, y que al final casi siempre es en un final feliz, ¿verdad? En este tipo de cuentos no hay tramas de hechos sangrientos o algo así, ¿verdad? O de terror, como es el otro caso de cuentos que vamos a ver después. Entonces tomemos muy en cuenta estos tres elementos o estos tres momentos fundamentales. Ahora, hablar de las características de los cuentos maravillosos es de cada forma de la cual nosotros podemos encontrar en los diferentes cuentos, o lo que comúnmente los caracteriza o tienen en común. Por ejemplo, la acción se desarrolla en un tiempo irreal e indefinido, con fórmulas que puedan empezar de la siguiente manera: érase una vez, hace mucho pero muchos años, en un reino muy muy lejano, etcétera. Con este tipo de palabras o frases o fórmulas comúnmente siempre empiezan este tipo de cuentos. Y cuando dice que la acción se desarrolla en un tiempo irreal, es que no dice, por ejemplo, en 1950 o en el año 2000 sucedió la siguiente historia. No, eso no está marcado tan textualmente. Inclusive no menciona años en que se desarrolla dicha acción. Ahora, la característica número 2 nos habla que en el caso de los cuentos de hadas, los héroes, heroínas, encuentran una recompensa por sus actos, mientras que los malvados son castigados. Comúnmente esto nos lleva a un valor o antivalor que comúnmente puede encontrar en estos cuentos. El personaje principal es el héroe o la heroína, que por lo general tienen un destino fijo, una misión que deben cumplir y que finalmente logran, algunas veces gracias a la intervención de algún ser mágico, como es muy normal en este tipo de literatura. Y por último tenemos que los espacios son irreales y en ellos pueden ocurrir cualquier cosa, ya sea que este tipo de cuentos se pueden desarrollar en un castillo, en un bosque, un camino que conduce al destino del final del héroe o la heroína. Entonces dichas características comúnmente coinciden en este tipo de texto. Y por último tenemos un par de escritores, solo les voy a mencionar tres, no quiere decir que estos sean los únicos, pero sí son los más famosos o de los más sobresalientes en este tipo de cuentos. Tenemos por ejemplo a Jacob Ludwig Carl Grimm y Wilhelm Carl Grimm, que comúnmente son conocidos como los hermanos Grimm. Son estos los creadores, por ejemplo, de aquellos cuentos muy famosos, Blancanieves. Cabe mencionar que estos dos personajes, estos dos escritores, mejor dicho, son de Alemania.
que son autores de cuentos como Blancanieves, El gato con botas, La Cenicienta, Hansel y Gretel. ¿Les suena alguno de estos cuentos? Me imagino que sí, ¿verdad? El gato con botas, de hecho, hasta hay películas. Blancanieves también hay películas animadas, ¿verdad? Entonces, y han sido sacados de aquí prácticamente, aunque si estamos hablando de la televisión, pues ya es otro punto y aparte, ¿verdad? Después tenemos a Charles Perrault, fue un escritor francés. Imagínense en el año en que él vivió, de 1628, y muere en 1703. Desde esa fecha, desde esa época, es que todavía perduran estos cuentos de los cuales yo les estoy hablando en este preciso momento. Este francés, Charles, fue escritor de cuentos, por ejemplo, Barba Azul, Caperucita Roja, La Bella Durmiente del Bosque, La Cenicienta, Pulgarcito, Las Hadas, Los Deseos Ridículos, Piel de Asno, Riquet el del Copete, y así un sinfín de cuentos que pues no se los menciono porque estos son los más principales o porque realmente se me va a hacer muy extensa la clase. Ahora, y por último tenemos a Hans Christian Andersen. Este es un escritor de Dinamarca que se hizo muy famoso con los cuentos, por ejemplo, El Patito Feo, El Soldadito de Plomo, La Sirenita, Las Habichuelas Mágicas, El Ave Fénix, El Duende de la Tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, niños, recapitulando o recalcando, muchos de estos cuentos están ambientados en lugares irreales, en castillos, en bosques, en lugares muy muy lejanos, que los caracteriza, por ejemplo, que los animales hablen y que estos dichos animales tengan una relación con los humanos. Y pues también existen elementos mágicos como hadas, gnomos, príncipes, princesas, etcétera, que tienen algunos poderes, pongámosle entre comillas, poderes mágicos, y que esta fantasía se pueda encontrar y que sirve para desarrollar la trama, ¿verdad? Es importante que ustedes entiendan y no olviden estos tres elementos donde está fundamentalmente el desarrollo de estos cuentos: inicio, nudo y desenlace, porque comúnmente siempre les voy a preguntar, o cuando hagamos una pequeña actividad evaluada, que si vamos a hacer, desde ya les adelanto, pero les voy a decir cuándo. Entonces, esta evaluación yo les voy a mandar un número específico de cuentos. Usted lo va a leer detenidamente y luego me va a contestar una pequeña guía que yo les voy a mandar. Y para eso, para que ya vayamos entrando en sintonía de lo que van a hacer, les voy a dejar en este mismo formato las indicaciones. Primero, ¿qué es lo que va a hacer? Me copia los apuntes. Esto he ido al punto, jóvenes. Esto no es necesario que lo copien, el que es un cuento, pero la definición sí, esto también, las características y los escritores. He tratado de resumir la información. La indicación dice: copie los apuntes de la clase vista. Luego va a leer el cuento que les anexo y contestar la pequeña guía que ahí mismo les explico. Esto es como una breve tarea. Les voy a subir a Google Classroom un cuento pequeño y me van a contestar las preguntas que ahí les anexo. Entonces, y pues para que tengan tiempo, les voy a dar hasta las 2 de la tarde, jóvenes. Por favor, les digo que seamos muy puntuales con el horario, ya que esto es importante para el desarrollo del horario y de la puntualidad, ¿verdad? Esto sería todo, jóvenes. Niños y niñas, estoy a la disposición por cualquier duda, ya saben. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, usted y toda su familia. Adiós.